Hola, espero te encuentres muy bien. El día de hoy te voy a enseñar sobre circuitos en serie y circuitos en paralelo. Empecemos. Circuitos en serie. Como se puede ver a continuación, esta es la topología de un circuito en serie. Se representan con dos resistencias, pero también puede ser otra rama, como ya habíamos visto en la primera clase, o sea, otro dispositivo electrónico. Para hallar la resistencia en serie total de un circuito se hace como se ve evidenciado en la siguiente expresión, que la resistencia en serie va a ser igual a la suma de todas las resistencias que estén en serie. O sea, yo de estas dos resistencias puedo sacar una resistencia total, que va a ser la resistencia esta que está acá de 100 ohmios más la resistencia de 100 ohmios, y nos quedaría una resistencia total equivalente a 200 ohmios. Circuitos en paralelo. Su topología es como se representa acá a continuación. Como se puede observar, las paticas de la parte superior y las paticas de la parte inferior están conectadas mutuamente, entre ellas dos. Diferente al circuitos en serie que están conectadas solamente a un punto. Aquí podría venir el siguiente circuito y aquí continuación del mismo circuito. Para representar una resistencia en paralelo se puede hacer de la siguiente manera si son dos resistencias. En este caso hay dos resistencias y se denominan R1 y R2. Entonces, para representar estas dos resistencias en una sola resistencia, se hace la multiplicación de ellas mismas sobre la suma de ellas dos. Y si quiero o tengo dos o más resistencias en paralelo, se hace con la siguiente expresión. Para tomar la resistencia total equivalente de todas esas resistencias en paralelo, se hace con la siguiente expresión. 1 sobre la resistencia número 1 más la resistencia que le sigue en paralelo más todas las resistencias que hayan en paralelo a ellas mismas. Ejemplos de circuitos en serie. Como se puede observar en el siguiente circuito, hay 4 resistencias en serie conectadas a una fuente de voltaje. Como habíamos dicho anteriormente, ellas están conectadas a un solo punto de cada una. Entonces, si seguimos la corriente, se puede observar que aquí esta resistencia está conectada en serie con esta, y esta a su vez con esta, y esta a su vez con esta otra resistencia. Ejemplos de circuitos en paralelo. Como habíamos dicho anteriormente, las paticas de la parte superior, como se puede observar acá, están conectadas a un solo punto que son común entre ellas mismas. También las de la parte inferior. En este caso, esta está en paralelo con esta resistencia y esta está en paralelo con esta. Y que a su vez ellas están en paralelo con la fuente de voltaje. Entonces yo podría representar estas tres resistencias en una sola resistencia implementando la expresión que ya habíamos dicho anteriormente. Ejemplos de circuitos mixtos. Como se puede ver, aquí no hay representada ninguna fuente de voltaje, entonces es como solamente una topología, no es un circuito realmente de verdad. Entonces yo podría tomarlo o como si esta fuera la entrada o como si esta fuera la entrada. Entonces, si lo vemos desde este lado, podríamos decir, como la impedancia siempre va desde afuera hacia adentro, la impedancia se ve desde el final del circuito hasta el comienzo del circuito. Entonces, si vemos este pedazo, esta parte que está acá como la entrada, tendríamos esta resistencia en serie con esta resistencia. Y estas dos, a su vez, estarían en paralelo con esta resistencia. Entonces yo podría tomar una equivalencia entre esta y ponerla en paralelo con esta. O si veo el circuito desde este lado, como si fuera la entrada, entonces cambiaría. Ya tendría estas dos resistencias en serie y su equivalente estaría en paralelo con esta. Ejemplo número 2. Como se puede observar, aquí ya hay un circuito realmente verdadero que se puede montar en una práctica de laboratorio. Bueno, como habíamos dicho hace unos segundos, la resistencia
total siempre se ve desde el final del circuito hasta la entrada del circuito, o sea que siempre la vamos a estar viendo desde la salida, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar este circuito que está acá. Para hallar una resistencia total de este circuito, primero empezaríamos desde el final, o sea, desde acá. Como podemos observar, esta resistencia está en serie con esta resistencia. Y estas dos a su vez están en paralelo con esta. Ahí ya tendríamos una resistencia equivalente. La suma de estas dos, que tendríamos una acá en paralelo con esta, y estas dos resistencias en paralelo, saldría una equivalente que estaría en serie con esta. Y de ahí obtendríamos otra resistencia. Ejemplo número 3. Como puedes observar aquí, se podría evidenciar de que esta supuestamente está en serie con esta, pero no es así. Aquí hay un punto de conexión entre ellas dos y este es el otro punto de conexión entre ellas dos. Como está aquí, eso no quiere decir de que esté en serie. Si está vertical o está horizontal, no tiene ninguna incumbencia. Tenemos que aprender a analizar muy bien el circuito y como se puede observar, esta resistencia que está acá está completamente en paralelo con esta que está acá. Entonces tendríamos tres resistencias en paralelo a la fuente de voltaje. Ejemplo número 4. En este ejemplo vamos a hallar la resistencia total de este circuito. Entonces todas estas resistencias que están acá nos quedaría simplificada en una sola resistencia. Entonces empecemos. Como habíamos dicho anteriormente, siempre se inicia desde el final del circuito a analizar las resistencias. Entonces empezaremos con estas dos resistencias que se ven acá. Estas dos están en serie, entonces implementamos la expresión que les había enseñado anteriormente. Entonces la resistencia total entre esas dos va a ser igual a 450 ohmios más 150 ohmios más 150 ohmios, y esto da una resistencia total de 600 ohmios, como se puede ver aquí. Entonces entre estas dos ya sacamos nuestra equivalente, que es esta. Ahora esta quedó en paralelo con estas dos, saquemos la equivalente de esas dos. Entonces esa resistencia va a ser igual a 1 sobre, como tenemos más de dos resistencias, entonces tendremos que expresarlas con la segunda fórmula que les presenté al comienzo. Entonces serían 600 ohmios más 1 sobre 180 ohmios más 1 sobre 100 ohmios. Esto me da una resistencia total equivalente entre estas tres de aproximadamente 58 ohmios, como se ve acá. Entonces, el resultado o la equivalencia entre estas dos quedaría representada en una sola que vendría acá, o sea, esta que está acá. Y esta a su vez quedaría en resistencia con esta que viene acá. Entonces hallaremos la resistencia equivalente entre esas dos, que sería 250 ohmios más 58 ohmios. Y esto me da una resistencia total entre esas dos de 308 ohmios, que es la que se ve a continuación acá. ¿Ok? Y este a su vez está en paralelo con esta. Entonces sacaremos ahora la resistencia total equivalente entre esta y esta. Sería 1 sobre 150 ohmios más 1 sobre 308 ohmios. Y esto me da una resistencia total de aproximadamente 100 ohmios, como se puede ver acá. Ahora, lo que nos queda son dos resistencias en serie. Entonces ya lo que nos quedaría es sumar 100 ohmios más 100 ohmios, que nos daría 200 ohmios, que es la que se ve acá. Entonces ya tendríamos una resistencia total equivalente que está acá. Y esta está en paralelo con la fuente de voltaje. Ejemplo número 5. Haremos lo mismo. Entonces,
Vemos las resistencias desde la salida del circuito. Entonces aquí tendríamos una resistencia total equivalente entre estas dos que están acá. Sería 200 kilo ohms más 1 kilo ohms. Y esto me daría una resistencia total de 3 kilo ohms, como se ve acá. Y esta quedaría en paralelo con esta de 180 que está acá. Con esta. Entonces aquí estaría. Entonces tendríamos que representar estas dos como una resistencia total en paralelo. Entonces lo haremos. Una resistencia total en paralelo entre esas dos sería 1 sobre 3 kilo ohms más 1 sobre 180 ohmios. Y esto me da un total de resistencia equivalente a aproximadamente 170 ohmios. Como se puede observar acá. Me quedarían estas tres resistencias en serie. Esta en serie con esta y a su vez esta con esta. Entonces la resistencia total sería sumar ellas tres. Entonces me quedaría una resistencia total entre esas tres de 170 ohmios más 350 ohmios más 200 ohmios. Y esto me da una resistencia total de 720 ohmios, como se representa aquí. Entonces, ahora ya tendríamos tres resistencias en paralelo y hallaremos su equivalente. Entonces, la resistencia equivalente entre esas tres sería 1 sobre 720 más 1 sobre 220 más 1 sobre 180. Y esto me da una resistencia total de aproximadamente 87 ohmios, que va a ser la total de todo el circuito y que estaría en paralelo con la fuente de voltaje. Bueno, espero hayas entendido, comprendido muy bien la explicación. Cabe recalcar que los circuitos en serie y en paralelo son muy importantes y también con resistencias, ya que podemos simplificar bastante un circuito para analizar muy bien sus leyes. Muchas gracias